Hola a todos, soy Lara Zurdezas y os presento Personas Verbales. Bienvenidos a Personas Verbales, un nuevo podcast que consiste en una serie de entrevistas con personas hispanohablantes de todo origen y condición, donde hablaremos en español inclusivo sobre aquellos temas que tienen que ver con cómo hacer del mundo un lugar más accesible, más sostenible y quizás, espero, mejor para todos. La intención de este podcast es observar y compartir las diferentes formas en las que las personas usamos el idioma para comunicarnos y adentrarnos así en los temas que nos interesan: la cultura, los culos y cómo menear ambas cosas. Yo no sé a vosotros qué os parece, pero a mí me da la sensación de que el lenguaje define al mundo. Por eso me pregunto constantemente sobre cómo usarlo de forma abierta, cómo usarlo de la forma más abierta posible. Porque es así como me gusta pensar en la realidad, como algo abierto que ofrece posibilidades. Y si no ha sido así hasta ahora, que esas posibilidades estén disponibles cada día para más personas. Si vamos a hablar en este podcast sobre el lenguaje inclusivo y vamos a utilizarlo, igual tenemos que empezar por hablar de qué significa para ti lenguaje inclusivo y cómo lo usas. Bienvenidos a Personas Verbales. Para comenzar el episodio de hoy, os presento a Eva Gutiérrez Alonso. Hola Eva. Hola. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Quería preguntarte un poco sobre tu trabajo y si quisieras alguna cosa para presentarte. Me llamo Eva, soy de Madrid y vivo en Alemania desde hace 8 años. Soy amiga de Lara desde hace 12 años y desde hace 2 vivimos en la misma casa y me gusta jugar al fútbol. Juego desde que tengo 5 años y me gusta mucho el teatro. Me gusta leer, pero leo muy poco últimamente. Y me gusta mucho aprender cosas tecnológicas. Me gusta construir. Me gusta mucho construir cosas. Muebles, o dibujar, o construir lámparas, o arreglar cosas, electrodomésticos. Y desde que vivo en Berlín trabajo en teatro. Pertenezco a un colectivo teatral que se llama Henrique Iglesias. Henrique con H delante y con K. Y acabo de comer espárragos. Y me encantan los espárragos. Es temporada de espárragos. Ya podemos localizar este podcast. Primero en el tiempo. Es temporada de espárragos. También podemos localizarlo en el espacio. Estamos en Berlín y estamos en plena cuarentena. Ya hablaremos sobre la cuarentena. No es el momento. ¡La cuarentena! ¿Cómo definirías tu forma de hablar? Creo que normalmente hablo muy rápido. Para este podcast hablo muy lento. Introduzco mucho slang de Madrid. Y normalmente tengo un acento madrileño muy marcado que también estoy haciendo un esfuerzo para no mostrarlo en este podcast. Una de las cosas que marca al menos mi manera de hablar es el sentido del humor. Dependiendo en qué grupos esté o con quién me mueva, mi manera de hablar o de hacer bromas o juegos de palabras es muy diferente. Ayer justo hablaba con alguien de que una de las cosas favoritas de esta cuarentena es salir con Lara a caminar y poder hablar muy, muy rápido en madrileño y cagarnos en el mundo de una manera muy madrileña. Pero muy metafórica. ¿En qué idioma vives? En mi caso, la mayoría del tiempo hablo en inglés y en alemán. Por suerte, también hablo en español en mi día a día, porque a veces descubro que se me olvida y me genera una sensación rarísima, como si no fuera muy bien reconocerme. ¿En qué idioma sucede tu día a día? Utilizo, por ejemplo, gramáticas del alemán o del inglés o del italiano. Es verdad, a veces hablo contigo y me doy cuenta de que dices cosas que son calcadas del italiano. Y pienso, ¿no se da cuenta de que está diciendo cosas en italiano? Es muy gracioso. No me doy cuenta para nada. Pero es que en mi día a día hablo en 4 idiomas y los hablo todos mal. Inglés, alemán, italiano y español. Y lo que más hablo es el inglés
que es el idioma donde siento más comodidad a la hora de hablar de una manera más inclusiva, o la gente ya se ha habituado mucho más, con lo cual recibes menos comentarios o hay menos caras raras o menos reacciones contrarias que cuando se utiliza en español. Y en alemán no existe una forma neutra, pero hay maneras de reducir la cantidad de pronombres que usas sobre una persona para acercarse a lo neutro, que es utilizando el nombre de la persona repetidas veces o añadiendo persona delante, que a veces suena un poco repetitivo, pero es una manera más inclusiva de hablar. El lenguaje inclusivo también se llama lenguaje inclusivo en cuanto a género, lenguaje no sexista o lenguaje incluyente. Por ahora, la Real Academia de la Lengua Española se ha pronunciado en contra del uso de marcadores como la E o la X para determinar un género neutro en las palabras, aduciendo que el lenguaje en sí mismo no puede ser sexista. Lo que yo creo que es el argumento más esencialista desde el argumento del huevo y la gallina. Como habréis adivinado, la Real Academia de la Lengua Española es un organismo repleto de hombres cis de una media de edad de unos 120 años, blancos, heterosexuales y normativos hasta la médula. Y sin embargo, lo que no habréis podido adivinar por semejante postura es que la RAE, es decir, la Real Academia de la Lengua, no es una institución que tenga potestad para dictaminar cómo se debe hablar, aunque actúen como si así lo fuera. La RAE solo puede describir cómo se habla, no puede prescribirlo. Así que lo mejor que las personas podemos hacer es usar el lenguaje con un ánimo inclusivo para que esto sea lo que cambie el mundo y no esperar que sea al revés. Como se diría en España, chúpate esa RAE. Bueno, Eva, me gustaría mucho saber primero cómo tú utilizas el lenguaje inclusivo en castellano. Creo que hay un cambio desde hace 2 años, más o menos. Antes utilizaba el femenino como plural, asociándolo a las personas. Las personas son guapas, o nosotras como personas. Y desde hace un par de años se ha hecho más popular el uso de la E, con lo cual no hace referencia ni al género femenino ni al género masculino, sino que utilizas un género donde todas las personas puedan estar incluidas. Eso consiste en añadir una E, con lo cual sería les persones. O esa persona es muy guape. O voy a casa de ella. Hay infinitos ejemplos, puesto que el español es un lenguaje donde hay una identidad de género constante, con lo cual hay mucha presión para las personas que no se identifican ni en un lado ni en otro. Y la E es una buena alternativa que ha surgido, eso yo diría, no hace muchos años, y cada vez se hace más popular, pero por el momento sigue estando en círculos muy pequeños y más marginalizados, yo diría. Ya no sirve usar el masculino plural para incluir a todos en un grupo de personas. Es más, el lenguaje inclusivo incluye, valga la redundancia, hasta aquellas personas cuya expresión de género no se corresponde con ninguna de las normalizadas y normalizantes. Claro, si eres un hombre blanco, heterosexual, con dinero y una clase social que te lo permita, no tienes la necesidad de pensar en aquellas personas cuya condición las pone en una situación de otra edad. Esto es un principio básico del pensamiento. Una cosa no se define por su contrario. A las personas les sucede lo mismo. Una persona no se define por lo que no es. Para definirse por lo que es, quizás habrá que emplear nuevos términos, si esas formas identitarias están empezando a desarrollarse en respuesta a un mundo cambiante. Vamos, digo yo. Yo por el momento a veces lo consigo aplicar, a veces no, depende de cómo me sienta en ese momento, qué seguridad tenga en mí misma. Es un acto político el utilizar la E, y hay veces donde me siento capaz de poder expresarme de esa manera y hay veces donde no soy capaz y utilizo un pronombre femenino y una terminación en A. Mi nombre no es un nombre neutro que pueda leerse de varias formas, con lo cual todo el mundo asume que utilizo un pronombre femenino.
en general no suele ser problemático. Cuando alguien se refiere a mí con un pronombre neutro me siento un poquito más identificada, pero tengo el privilegio de que no me genera estrés cuando las personas se refieren a mí con un pronombre femenino. Bueno, en mi experiencia también la forma en la que avanza el lenguaje inclusivo es diferente. En España, de donde yo vengo, parece que el uso está extendido sobre todo en sectores que están muy concienciados con el asunto y entre las personas que hacen un uso consciente del idioma para incluir a todos. Pero, por ejemplo, en Argentina, donde tuve el gusto de estar, el uso de la E está mucho más normalizado y es mucho más fluido. Forma parte de la vida diaria. ¿Qué otras formas de adaptar la lengua conoces respecto al género o los géneros? Yo cuando hablo de las personas, cuando uso nosotres o plurales, siempre utilizo la X al terminar y es una manera que está más oficializada. Por ejemplo, cuando yo escribo a mi familia, me permito usar la X, cosa que la E no me permito, no tengo el valor por el hecho de cuántas preguntas van a venir detrás. El problema de la X es que no hay una manera de verbalizar, con lo cual la E es un sustitutivo mucho mejor a la hora de hacerlo más inclusivo para personas que son ciegas, por ejemplo, ¿no? Los traductores de los programas informáticos para la traducción de texto para esas personas, la X no la pueden reconocer. Sin embargo, la E sí la pueden reconocer. Quien quiera que haya salido con la idea es una genialidad porque no necesita reinventar el lenguaje, existe. Sencillamente no termina en O o en A, sino en E. Y es una cuestión de fonética el acostumbrarnos a cómo suena. Porque es verdad que al principio suena raro, genera como un distanciamiento con respecto al lenguaje, como creo que han generado millones de cosas a lo largo de la historia y es una vez te acostumbras ya ni siquiera dudas, es parte de la realidad. Al escribir es mucho más fácil eliminar el género. Puedes, por ejemplo, eliminar las vocales del final de las palabras, pero eso al hablar no lo puedes hacer. La E entra dentro de nuestra fonética, con lo cual es una alternativa que tal vez es más eficaz o más inclusiva, que al fin de cuentas de eso se trata, ¿no? De hacer la vida más fácil para todas las realidades. Creo que para hoy traigo total, que es una palabra que no significa nada y lo puede significar todo. Y cada vez que voy a contar una anécdota, utilizo el total delante para decir, total, estaba yo en la. O total, que me viene y me dice. O total, que cuándo nos vamos. Total, que hasta aquí hemos llegado con las preguntas de hoy. Muchas gracias. De nada. Hasta aquí la conversación con Eva Gutiérrez Alonso. Personas verbales es un intento de ver cómo usamos el lenguaje y cómo queremos usarlo, para que haya espacio para todos por igual. Queridas, queridos, querides personas verbales, muchas gracias y hasta la próxima. Este podcast está producido por Kinopatio desde Berlín para el planeta entero.